vidas. Amén. Les invito para que vayamos al libro de Josué. ¿Cuántos declaramos que ahí está nuestra bendición? ¿Y cuántos pueden darle una sonrisa a esa persona que tienen a su derecha, a su izquierda, y decirle bienvenido a la casa de Dios? ¿Y cuántos pueden decirle gózate porque Dios te va a hablar en esta mañana? Dice Josué capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 4, amén. Cuando lo tengan, por favor, lo confirman con un amén. Y dice esta bendita palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios, amén. Nos vamos a colocar todos de pie por un momento, y vamos a leer esta bendita palabra, la que dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. ¿Y cuántos creemos de que en esta mañana se nos va a someter muchas cosas? ¿Cuántos creemos que en esta mañana se nos va a someter muchas cosas? Dice el versículo 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales no habían repartido su posesión. ¿Y a cuántos Dios nos ha entregado posesión? Amén. Pero mira lo que dice el versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Quizá un poco fuerte, ¿cierto? Pero es lo que nos va a desafiar en esta mañana para apropiarnos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos nos vamos a apropiar de lo que Dios ya nos entregó? Miren que es tremendo, no dice lo que nos va a entregar, sino lo que ya nos entregó. Y mira lo que dice el versículo 4. Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. ¿No les parece algo familiar esa situación? Ahorita vamos a ver por qué. Pueden tomar asiento, amén. La palabra que el Señor trae en esta mañana para nosotros, y el tema es el siguiente: poseamos la tierra que os ha dado Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos vamos a poseer la tierra que el Señor ya nos entregó? Porque aquí es tremendo, no dice que vamos a poseer la tierra, es lo que ya Dios entregó. Pero aquí hay algo tremendo. Primero, en el versículo 1 dice, en la parte final, después de que la tierra les fue sometida. ¿Será que Dios ya sometió algo a favor tuyo? Pero muchas veces se nos olvida de que es Dios el que somete las circunstancias por debajo de nosotros, no las circunstancias por encima de nosotros. ¿Y cuántos por un instante ahí? Yo soy igual a mi pastor, me gusta que se levanten, que se paren. ¿Cuántos se colocan en pie y en el nombre de Jesucristo dicen: hoy declaro que bajo mis pies, como dice la palabra dice, Señor, que tú colocarás naciones, reinos, y dile: Señor, hoy yo declaro, Señor, que voy a tomar posesión? Pero la palabra habla de un sometimiento, y dile: Señor, todo aquello que no se ha querido someter, todo aquello que no se ha querido someter, hoy es desbaratado y declarado sin poder, porque tu palabra dice después, Señor, de la tierra, Señor, que les fue sometida, y declaramos, Señor, de que hoy se someten aquellos principados, aquellas potestades, aquellos gobernadores, Señor, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cuántos creemos que el nombre de Dios va a ser glorificado en nuestras vidas? El que lo crea, que le dé un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, yo creo, Señor, que tú vas a someter bajo nuestros pies aquellas circunstancias, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Pueden tomar asiento. Bueno, y dirán: oiga, ¿y el pastor por qué está tan gritón ahí? Oiga, porque es que la palabra de Dios es clara. Dios ya nos entregó algo.
Dios ya nos entregó una propiedad, Dios ya nos entregó unas bendiciones. Pero dice el Señor algo tremendo en el versículo 3. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo vas a esperar para tomar posesión de lo que yo ya te entregué? Dice el Señor. ¿Y cuántos somos conscientes de que Dios sí nos ha entregado? Amén. Y no caigamos en la trampa de hablar en la parte económica o monetaria o terrenal. Oiga, ¿será que Dios ya nos entregó a nuestras familias para conquistarlos y arrebatarlos para Cristo? ¿Será que Dios ya entregó esta tierra? Dios nos entregó unos colegios. Y no para que nos digan, ay, tan lindo ese muchacho alto que va allá y les dice, tan lindo. No. ¿Es para qué? Es para arrebatar esas almas para Cristo. ¿Es para qué? Para declarar de que Dios ya entregó en posesión esas almas para Él. ¿Y cuántos tienen algún asunto de pronto que necesitan que sea entregado? O que ya Dios lo entregó, pero nos falta actuar. ¿Cuántos vamos a actuar? ¿Cuántos vamos a actuar? Porque Dios no quiere más negligencia en medio de su pueblo. Encontré un significado de esta palabra negligencia y decía omisión de la atención debido por una inacción o descuido. Oiga, ¿será que de pronto ha venido una inacción, una inoración, una inayuno, una incongregarse? Esa es una inacción. Oiga, Dios quiere un pueblo activo. ¿Dónde está ese pueblo activo que le da un gloria a Dios? ¿Dónde está ese pueblo activo que le da un segundo gloria a Dios? ¿Y dónde está ese pueblo activo que le da un tercer gloria a Dios? La palabra dice que cuando Abraham le daba gloria a Dios, su fe se fortalecía. ¿Y cuántos necesitamos que nuestra fe sea fortalecida en esta mañana? Pero para eso hay que quitar toda inacción, todo descuido que se ha levantado en nuestras vidas. Cuando el Señor ha dicho que voy a entregar, cuando el Señor ha dicho este familiar se va a convertir, cuando el Señor ha dicho esa situación va a cambiar, es porque va a cambiar. ¿Cuántos dicen va a cambiar? Esa situación va a cambiar. Ese hijo, esa hija, ese familiar van a cambiar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. ¿Cuántos dicen si Dios lo dijo, Dios lo hace? Amén. Pero Dios quiere quitar del medio de su pueblo toda inacción y todo descuido. ¿Por qué? Porque esa negligencia ha llevado a muchos al fracaso. Esa ha llevado a muchos a la tristeza. Eso ha llevado a muchos al dolor. ¿Pero ustedes creen que esa es la voluntad de Dios para con nosotros? No, ¿cierto? Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Y cuántos creemos que Dios tiene pensamientos de bien a favor de nuestras vidas? Dios tiene pensamientos de bien a favor de nuestros hogares. Dios tiene pensamientos de bien a favor de nuestras labores. ¿Cuántos tienen labores aquí? Todos, ¿verdad? Sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en los negocios, pero tenemos una labor. Pero algo que el Señor quiere que erradiquemos es esa negligencia. Es que todo está tan caro. ¿Ya han escuchado eso por ahí? O en el peor de los casos, ¿cuánto le hemos dicho? Ay, es que estas casas están muy caras. No, me tocó en arriendo. Pero ¿cuántos creemos que si Dios ha prometido entregarnos propiedades, Dios lo va a hacer? Amén. Que si Dios ha dicho de la conversión, de la transformación de una vida, Dios lo va a hacer. Pero Dios quiere un pueblo activo, Dios quiere un pueblo que busque de la presencia de Dios, y no solamente en los tiempos aquí, allá afuera también es importante, cuando vayas a tu trabajo, cuando vayan a los lugares que frecuentan diariamente, es donde Dios quiere demostrar su poder, es donde Dios quiere demostrar su gloria. Amén. Pero lastimosamente esa inacción le da oportunidad a la incredulidad, esa inacción le da oportunidad a la duda, esa inacción le da oportunidad a la pereza. Y algo que Dios quiere hoy es activar nuestra fe nuevamente. ¿Cuántos necesitamos que nuestra fe sea activada? El Señor hablaba el domingo de la multiplicación. Y vuelvo a decir, no caigamos en el error de que la multiplicación solamente habla de la parte monetaria. Gloria a Dios porque anhelamos. ¿Cuántos anhelamos ser prosperados? En todas las áreas, amén.
Pero algo que me impactaba en gran manera era que esa multiplicación tiene, diría yo, como una chispa para que se active. Y era el ser compasivo. ¿Se acuerdan que el Señor nos enseñaba eso? Oiga, ¿será que esa inacción ha hecho que mucha gente se vuelva indiferente? Cuando Dios quiere de pronto que, oiga, si hay que darle al hambriento, démosle de comer al hambriento, pero no solamente el pan físico. ¿Cuánta gente necesita una palabra de aliento allá afuera? ¿Cuánta gente necesita ser transformada por una palabra que pueda salir de tu boca? Oiga, y si nosotros le cumplimos a Dios, créame que Dios sí se encarga de cumplirnos a nosotros. La semana pasada fue una semana muy bendecida para mí. Y yo, bueno, gloria a Dios. Pero le cumplí al Señor, tanto en el colegio como en otro servicio importante que hubo la semana pasada. Y bueno, dije, gloria a Dios. Cuando estaba en servicio, me llaman, hay un trabajo así el lunes. Y yo, uy, gloria a Dios, se me abrió la primera puerta. Y estaba en este mismo lugar y volvieron y me llamaron, un segundo trabajo. Y yo, uy, estaba como buena la cosa. El domingo en la noche llamo a preguntar, bueno, ¿y cómo es el trabajo? El primer trabajo. Me dice, no, son solo 6 clientes para entregar. Y dije, ¿y ahora el segundo? Entró la inacción, entró la incredulidad. Y empezó dentro de mí, tanto que pensé en llamar a otra persona para darle mi bendición. Y pregunté, oiga, ¿tal fulano está trabajando? Y yo, sí, está trabajando. Entonces dije, no. A esa persona le dije, ¿por qué no lo toma usted? Y seguía la incredulidad. Y empecé a laborar, pero algo como que no me daba la convicción de llamar al segundo trabajo. Dentro de mí yo decía, oiga, qué vergüenza, dirán, este señor no tiene palabra. Cuando le marqué no me contestó y dije, no, ese ya no me necesita, y me relajé y dije, ya me quedé con uno nomás. Pero ¿saben algo? Cuando Dios tiene un plan, Dios lo cumple. Y si Dios dio una palabra, Dios la cumple. Cuando estoy terminando el primer trabajo, me llama el segundo. Oiga, ¿dónde está? Y todavía me faltaba. Y yo, ¿y ahora? Y la cita era a las 10 de la mañana y eran las 9:30. Y yo, Dios mío, bueno. Lo único que le dije fue, llegue al lugar y yo le llego allá. Empezaron a haber trabas por un lado u otro, pero así mismo como habían trabas, Dios empezó a agilizar las cosas. ¿Y cuántos creemos de que Dios va a empezar a agilizar las cosas a favor de nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos de pronto sienten que hay trabas en su vida, pero creemos de que hoy el Señor va a destrabar? ¿Cuántos creemos de que Dios es el que se encarga de? Y estaba allí y el Señor propició todo para que llegara a ese segundo trabajo. Tanto que le dijeron, si en media hora este no llega, pues en media hora llegué. Y estaba lejos. Y tanto fue que, bueno, tuve que esperar un poquito allá y terminé en lo menos esperado, terminé ese trabajo. Oiga, esto me enseñó, oiga, hay que creerle al Señor, hay que creerle al Señor. Si Dios hablaba de multiplicación, ¿por qué yo no iba a creer de que Dios me estaba multiplicando mi trabajo? El segundo día vino también otra doble bendición. Y yo, uy, está chévere esta semana, gloria a Dios. Pero cuando la pastora me llama y me dice, tú tienes la bendición el jueves, ya me acordé, Señor, tú me habías bendecido para algo. Y yo no podía y tenía más trabajo hoy. Pero Señor, tengo que darle la preeminencia al que me provee. ¿Y cuánto le vamos a dar la preeminencia al que nos provee en todas las áreas de nuestra vida? Amén. Cuando el Señor habla de destrabar es porque Dios quiere destrabar muchas cosas en nuestra vida. Y para destrabar es necesario quitar toda negligencia de nuestro ser. ¿Será que ha habido negligencia para orar? Sí ha habido negligencia para orar. ¿Será que ha habido negligencia para ayunar? Sí ha habido negligencia para ayunar. Ay, no, es que yo trabajo todos los jueves, entonces no importa, el domingo se puede ayunar también. O cualquier otro día también se puede ayunar. Pero algo que Dios quiere, como lo decía ayer, es que nos armemos. No que nos armemos del palo allá para pelear con el vecino, no.
pero sí para armarnos con esas poderosas armas que el Señor nos entregó. Y una de esas poderosas armas es el ayuno. Nunca me cansaré de decir, este lugar fue desatado en un ayuno. ¿Y cuántos creemos de que Dios es poderoso para seguir obrando en este lugar? Amén. Pero algo que Dios quiere es que nosotros creamos a su palabra. Y vamos a seguir leyendo ahí. Dice el versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Señor, Dios de vuestros padres? Y aquí algo que me llama la atención es que no dice la tierra que Dios te va a entregar. ¿Qué dice? Que os ha dado. ¿Será que Dios ya nos ha entregado cosas? ¿Será que ya Dios nos ha entregado respuestas pero no nos hemos dado cuenta? O de pronto no las queremos aceptar. Pero algo que Dios quiere decirte: yo ya te he dado, yo ya te he dado. ¿Qué estás esperando? Yo ya te he dado la oración, yo ya te he dado el ayuno, yo ya te he dado esta bendita palabra. Oiga, ¿será que en esta palabra no hay promesas para nuestra vida? ¿Será que en esta bendita palabra no hay palabras ahí para activar la bendición? Entonces, ¿por qué la tristeza? Por eso el Señor decía hoy: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios es el que nos puede hacer feliz. Amén. ¿Y cuántos creemos de que vamos a tener una vida feliz en victoria en el nombre de Jesucristo? Porque si Dios ha entregado promesas, si Dios ha dado palabra a nuestra vida, es porque Dios lo va a hacer así. Y dice la palabra acá: para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. El Señor ya ha entregado la bendición, el Señor ya ha entregado la respuesta, pero hay que movernos. ¿Cuántos dicen hay que movernos? Hay que actuar. Muchos dicen: güey, Señor, yo quiero una casa, pero han averiguado siquiera por una. Dios quiere desatar bendiciones sobrenaturales. Si Dios ha dicho de que Dios va a transformar ese hijo, ese familiar, Dios lo va a hacer. Pero algo que me inquietaba el Señor era: no preguntemos el cómo. Porque muchas veces por querer preguntar el cómo terminamos metiendo las manos en el cómo. Y metiendo las manos en el cómo viene el por qué las metió. ¿Cierto? Nosotros creemos de que es Dios el que hace la obra. Oiga, la palabra al caso no dice: ¿cree que tú y toda tu casa serán salvos? Si Dios ha hecho esa promesa, entonces ¿por qué dudamos? Ay, no, es que ese es y no es y sí es. Pero creemos que poderoso es Dios para volver al que no es. Dice la palabra que Él vuelve lo que no es como si fuera. ¿Y cuántos creemos que de esos familiares, de esas personas que amamos tanto, Dios va a transformar, Dios va a cambiar? El testimonio más vivo y claro que hemos conocido es el de nuestro pastor. Humanamente era imposible. Y él mismo lo cuenta, una persona, dice él mismo, el más borracho de allá donde él estaba. Pero Dios empezó por quitar lo que lo llevaba allá, que eran sus amigos. Y lo que siempre hemos visto en nuestra pastora, ella siempre hace esto, ¿cierto? ¿Ya han visto que ella siempre hace eso? Y ella oraba, y ella creía. Y ella era tan aguerrida que dice que aún se iba a esos lugares y oraba para que se secaran y se secaban. Y Dios se encargó de hacer la obra en el que hoy es nuestro pastor. Si Dios lo hizo con él, ¿será que Dios no lo va a hacer allí? Amén. ¿Cuántos creemos de que Dios sí lo va a hacer en esa circunstancia que tenemos y que necesitamos que Dios sobre? Pero mira lo que dice el versículo 4 y vamos a ir avanzando. Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y ellos se levanten y corran y recorran la tierra y describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. ¿Ustedes se acuerdan de que él vivió eso o no? En ese momento él era ya la cabeza, pero antes de que fuera cabeza él tuvo esa experiencia. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Números capítulo 13.
¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos creemos de que Dios sí está hablando en nuestras vidas? Amén. Números capítulo 13, versículo 17. Oiga, ¿y será que las experiencias de vida nos enseñan para enseñarle a otros? Sí. Cuando Él dio esa instrucción, cuando Él dio esa orden, era porque ya había vivido eso. Pero aquí vamos a ver algo tremendo. En medio de esa vivencia aconteció algo. Y dice ahí el versículo 17. Dice la bendita palabra de Números capítulo 13, versículo 17. Los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte y observad la tierra cómo es. ¿Y cuántos hemos observado cómo es la situación? Sí, hemos observado la situación, el panorama de lo que estamos viviendo. ¿Será que el panorama que se está viviendo a nivel mundial, que es positivo, negativo? Hay muchas cosas preocupantes, pero es el cumplimiento de la palabra, porque la palabra dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero algo tremendo dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cuántos vamos a perseverar en medio de la circunstancia? Amén. Sigamos leyendo ahí, dice el 18: y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Dice el versículo 19: ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Y algo que el Señor también nos envía es a recorrer, a reconocer. Porque muchas veces la gente toma decisiones precipitadas. Y qué bueno es primero consultarle a Dios: Señor, ¿cómo debo moverme? Acuérdense cuando David fue a pelear contra los filisteos. Dice la palabra que lo hizo dos veces, uno en el monte Perazim y el otro en el valle de Gabaón. Pero lo tremendo es que las dos maneras, dice la palabra, que fue de maneras diferentes. La primera dice que fue de frente contra ellos, pero ya la segunda dice la palabra que ya no fue de frente, sino que tenía que ¿qué? Rodearlos. Las instrucciones de Dios siempre van a ser diferentes. ¿Cuántos decimos las instrucciones de Dios siempre van a ser diferentes? Pero es tan tremendo que de esa palabra hay una parte que dice que el Señor hará su extraña operación y su obra extraña, como lo hizo en aquel monte Gabaón y en aquel monte Perazim. ¿Y cuántos necesitamos que el Dios que hizo esa obra extraña y esa operación extraña la haga hoy a favor de nuestras vidas? ¿Cuántos se pueden colocar por un momento en pie y decirle: Señor, yo necesito, Señor, que tú hagas esa obra y esa operación extraña, bendito Dios? Que si tú nos estás mandando a reconocer, que si tú nos estás mandando, Señor, a ir a poseer, dile: Señor, yo necesito ser direccionado por ti. Por eso dile: Señor, haz esa extraña operación, haz esa obra extraña a favor de nuestras vidas. Dile: Señor, quizás las circunstancias se ven adversas, quizás se ven en contra, pero creemos, Señor, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Y dile: Señor, glorifícate, glorifícate en esa circunstancia, glorifícate, Señor. Dile: porque yo quiero exhibir tu gloria, yo quiero exhibir tu poder. Que si tú lo dijiste, tú lo harás, bendito Señor. Que si tú dijiste, Señor, tú harás, porque tu palabra dice: tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Y dile: Señor, yo creo que tú harás, bendito Señor, para tu gloria y tu alabanza, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Y cuántos creemos de que Dios hace una operación y una obra extraña hoy a favor de nuestras vidas? Amén. El que lo crea, que le dé un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, yo creo que tú harás esa extraña obra y harás esa extraña operación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pueden tomar asiento. Y aprendemos de nuestro maestro. ¿Seguimos o paramos? Amén. ¿Cuántos bendecimos a nuestros pastores? Hay que orar mucho por ellos. Amén. Ellos necesitan de nuestra oración. La palabra dice que lo que de gracia recibimos, dad de gracia.
Oiga, ¿y será que sí hemos recibido oración de parte de ellos? Y bastante. La palabra dice que ellos velan por nuestras almas. ¿Será que por la oración de ellos Dios ha evitado muchas cosas? Bastantes, ¿verdad? Por eso es que hay que orar y ser agradecidos con ellos. Amén. Sigamos leyendo. Vamos a ir al... Bueno, aquí primeramente vemos lo que Dios mandó a través de Moisés a Josué, ¿cierto? Que tiempo después él lo replicó con los suyos. Pero miren lo que pasó en aquella situación. Versículo 25. Números 13, 25. Dice la bendita palabra. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Entonces la tierra era grandecita. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que caminar 40 días es lejitos o no? Bastante, ¿cierto? Y sabes que muchas veces nosotros tenemos que aprender a entender los tiempos de Dios. A la gente hoy en día todo les gusta ¿qué? Instantáneo. Y hay cosas que Dios sí da instantáneas, pero hay otras que Dios tiene su tiempo para desatar la bendición. Estamos en la era de que todo lo queremos así, ¿cierto? Y ahora como tenemos los medios electrónicos, ahora solamente pedimos allá lo que queremos y llega instantáneamente. Pero algo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a entender los tiempos de Dios. ¿Y cuánto necesitamos aprender a conocer y entender los tiempos de Dios? Amén. Dice el 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, dice el versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente ¿qué? Y ese es el fruto de ella. Oiga, ¿y será que Dios no nos colocó a nosotros en tierra que fluye leche y miel? Ay, no, es que Chía está muy caro. Ay, no, eso mejor. Ay, no. Oiga, pero si Dios nos envió acá es porque Dios quiere bendecirnos en esta tierra. Y sé que hay mucha gente que de pronto viene de partes lejanas. Mi hermana Leide es de una de las tierras benditas de la costa, ¿cierto? Oiga, pero si Dios la movió de allá aquí, ¿será por un propósito? Sí, porque Dios tiene un plan y un propósito. ¿Y cuántos le pueden decir a mi hermana, Dios tiene un plan grande contigo en esta tierra? Pero ¿a cuántos Dios de pronto trajo otra vez? Es porque Dios quiere bendecir en esta tierra. Es porque Dios tiene planes con nosotros en esta tierra. ¿Y cuántos decimos, bendita la tierra en la cual Dios nos ha colocado? Es importante siempre bendecir el lugar donde Dios nos ha colocado, porque muchas veces la gente maldice, y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cuántos vamos a bendecir la tierra en la cual Dios nos ha colocado? ¿Y cuántos podemos bendecir esta bendita congregación, esta bendita denominación en la cual Dios nos ha colocado? Amén. Porque ¿cuántos decimos bendita denominación Iglesia Cristiana del Norte en la cual Dios nos ha colocado? Amén. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. La historia ya la conocemos, ¿cierto? Dice que eran hombres grandes, gigantes. Pero algo que Dios quiere es qué actitud vamos a tomar ante la situación. Vamos a tomar la situación de aquellos que hasta el día de hoy reconocemos por lo que hicieron Josué y Caleb, o por aquellos que lo que decidieron fue maldecir. Pero si somos conscientes de que hemos maldecido la bendición, lo que Dios nos ha dado, aprovechemos ahí, inclina tu rostro y dile: Señor, perdóname, bendito Señor. Perdóname porque soy consciente de que de pronto en un momento de angustia, de ira, Señor, en un momento de aflicción, de necesidad, dile: Señor, maldije, Señor, lo que tú me diste.
Hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor. Dile, Señor, porque lo que tú nos has dado, Señor, es para exhibir la gloria de Dios, no para tristeza. La palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios no añadirán tristeza. Y dile, Señor, perdóname si de pronto, Señor, me quejé, perdóname si de pronto, Señor, hubo una palabra malediciente, Señor, y te pedimos, perdónanos, bendito Dios. Dile, Señor, porque tú nos colocaste en tierra que fluye leche y miel, y es porque nos quieres favorecer en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual primeramente, en lo físico, en lo económico, en lo afectivo, en lo sentimental y en lo emocional. Pero dile, Señor, perdóname, y que hoy sean anuladas esas palabras necias, esos decretos, Señor, que yo haya proferido sobre mi bendición, que yo haya proferido sobre mi hogar, sobre mis hijos, que yo haya proferido aún sobre esta tierra en la cual estoy en este momento, bendito Dios. Padre, y te pedimos, perdónanos, bendito Señor, y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos contigo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios por su misericordia? Amén. Porque el Señor quiere entregar cosas grandes. ¿Y cuánto las vamos a recibir? ¿Pero ustedes creen que el enemigo se va a quedar quieto? No. Y aunque veamos gigantes, aunque veamos adversidades allí, pero miren que Dios nos está propiciando un ayuno muy poderoso la próxima semana. Nuestro pastor siempre ha dicho algo y aprovechemos bien el tiempo. Gloria a Dios porque de pronto haya tiempo para descansar, pero aprovechemos ese ayuno. Miren que ese ayuno es una vez al año. Y Dios dice que quiere fortalecernos y quiere darnos de su poder. ¿Y cuánto necesitamos ser fortalecidos? Oiga, ¿será que al ver esa circunstancia, al ver ese problema, o como aquellos vieron aquellos gigantes, la fe de muchos se ha debilitado? ¿Será que de pronto al ver esas deudas tan grandes, de pronto la fe de muchos no cree que Dios va a dar la provisión para eso? ¿Y cuántos creemos de que Dios nos va a dar la provisión para lo que necesitamos? Amén. Pero sigamos leyendo ahí, versículo 29. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Pero mire que aquí empieza la diferencia. Hubieron 12 que reconocieron, pero solamente 2 marcaron la diferencia, y aquí empieza uno de ellos. Dice el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Y cuántos vamos a subir luego y vamos a tomar posesión de lo que Dios nos ha entregado? Amén. Bueno, ¿y cuántos se colocan en pie y dile: Señor, yo voy a tomar posesión de lo que tú me vas a entregar y lo que ya me entregaste? Pero mira lo que dice ahí: tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Y cuántos creemos que más podemos nosotros que lo que está allí en el nombre de Jesucristo? Y por un instante dile: Señor, yo puedo más, porque dice la palabra, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y dile: Señor, porque Señor, creemos en tu palabra, Señor, más podemos nosotros que los que están allí. Y dile: Señor, yo puedo más que aquellos gigantes, yo puedo más que aquella circunstancia en el hogar, yo puedo más, Señor, en medio de aquella adversidad, aunque quizá del panorama se vea angustiante, pero creemos, Señor, que tú eres un Dios, Señor, creador, que tú tienes una palabra creadora, Señor, que por tu palabra dice que fueron creados los cielos y la tierra. Y dile: Señor, hoy tú crearás, Señor, hoy tú darás esa respuesta que necesito para aquella circunstancia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Y cuántos podemos más que aquellos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret? Dale ese fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, yo creo que más podemos nosotros que los que están en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Pueden tomar asiento. Y hoy en día es muy común ver por todas estas redes sociales cómo los hijos del diablo exhiben la gloria del mundo. Pero la palabra dice que el que permanece en él
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo les preguntara, oiga, ¿y cuál era el nombre de los 10 otros espías que no hicieron la voluntad de Dios? Apenas describe que fueron 10, pero ni siquiera, no, ese fue tal y tal y tal y ninguno. Pero sí hubieron 2 que hasta el día de hoy son muy reconocidos: Josué y Caleb. ¿Y cuántos y cuántas Caleb vamos a ver en este lugar? Porque muchos alborotaron al pueblo, pero hubo uno que dice que hizo callar. ¿Y cuántas veces el pueblo de Dios se enreda en las conversaciones del mundo? Ay, no, es que eso no alcanza. Ay, no, es que eso es mejor. Ay, no. Pero ¿cuántos creemos de que Dios sí está transformando? La coordinadora decía algo: Dios sí está orando a favor de nuestra nación. Dios sí está haciendo a favor de y en contra de. Pero lo único es que tenemos que seguir orando. Amén. Y miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 2:14. ¿Cuántos le podemos dar la gloria a Dios? ¿Y cuántos podemos darle un segundo gloria a Dios? ¿Y cuántos pueden dar un tercer gloria a Dios? Amén. 1 Corintios 2:14. Y aquí es donde vamos a ver la diferencia. La pregunta es: ¿en qué grupo quieres estar tú? 1 Corintios 2:14. Y vuelvo a preguntar: ¿en qué grupo quieres estar tú? Dice la bendita palabra, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Oiga, ¿será que para aquellos 10 era locura ir a enfrentarse ante unos hombres que eran mucho más grandes físicamente hablando? Era una gran locura, humanamente hablando, terrenalmente hablando. Pero, dice acá, y no las pueden entender. ¿Y cuánta gente allá afuera no entiende lo que Dios está haciendo a favor de tu vida? ¿Cuánta gente allá afuera no entiende lo que Dios ya está haciendo en tu hogar? Dice, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Hubieron 2 que sí disciernen allí, que fueron Josué y Caleb. Pero hubieron 10 que estuvieron en su naturaleza. Hubieron 10 que fueron y reconocieron. Y en una parte dice, y es tierra buena en gran manera. ¿Y cuántos dicen nosotros somos buenos en gran manera porque somos buena tierra? ¿Cuántos le pueden decir a su hermano, tú eres bueno o buena en gran manera? Oiga, ¿sí ven que sí vale la pena venir a la iglesia? Me voy halagado o halagada, porque me dijeron, me echaron un buen piropo cristiano, ¿sí? Somos buenos en gran manera. Oiga, ¿y será que eso sí fortalece nuestra fe o no? Porque somos buenos ¿en qué? En gran manera. No somos cualquiera, tú no eres cualquiera. Por eso Dios te trajo en esta mañana a este lugar. Y dice la palabra, el 14, pero los hombres naturales no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquel Caleb y aquel Josué sí percibieron las cosas que eran de Dios. Porque más podemos nosotros que ellos. Era lo que se percibía en el Espíritu. Pero como preguntaba ahorita, ¿en qué grupo queremos estar? ¿Los que perciben las cosas terrenalmente, carnalmente? ¿O los que vamos a percibir las cosas en el Espíritu de Dios? La palabra dice, hay cosas que para el hombre natural son locura. Y el diablo me desafió la semana pasada, porque venía más trabajo, pero yo tenía que estar a las 2 de la tarde en el colegio. Y me decía esa persona, no, yo prefiero la plata.
Y yo le decía, pero ¿sabe algo? Le decía, yo sé que yo estoy sembrando allí en unas vidas, que el día de mañana algo bueno va a hacer ahí. Y se quedó como callado y como que... Pero el enemigo dice, ¿y usted por qué no gana plata? En vez de estar allá predicando, ¿por qué no gana plata? Pero la palabra... Pero lo que nosotros hacemos en el reino de los cielos es eterno. Lo que hicieron estos hombres fue tan grande que hasta el día de hoy los reconocemos y están registrados. Por eso les decía ahorita, ¿dónde está el nombre de los otros 10? Escasamente dijeron que eran 10. Pero ¿por qué no son reconocidos hasta el día de hoy? Porque no hicieron la voluntad de Dios, porque no entendieron el propósito espiritual de aquella situación. ¿Y será que nos tenemos que dejar descrestar por lo que están viendo nuestros ojos? ¿Intimidar? Ay, no es que ese problema, ay, no es que esas casas tan grandes y yo bien, gracias. Pero si Dios está diciendo de que Dios te va a entregar, o si Dios ya te entregó porque lo está diciendo, ¿será que Dios no va a hacer para desatar cosas grandes a favor de tu vida? Oiga, si Dios ha dado promesa de que los hijos van a ir a las universidades, ¿por qué no creemos de que es Dios el que va a desatar para esas universidades? Y es Dios el que desata eso, pero hay que entender las cosas espirituales. Ese ayuno es una oportunidad espiritual. El hombre natural, ¿qué va a hacer? Me voy a echar piscina. Pero ¿de qué le sirve estar en la piscina si después de la piscina siguen los problemas? En vez de estar en un ayuno donde a esos problemas se les pone fin en el nombre de Jesucristo. La palabra dice, solo hay géneros que salen con oración y ayuno. Oiga, y van a ser 4 días de poder y gloria en este lugar. Qué bueno que podamos invitar a otros. Hay mucha gente que necesita esto, amén. Pero hay que entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay cosas que parecen locura. Hace muchos años nuestro pastor fue usado por el Señor para colocar o dar la instrucción. Creo que el pastor Jesús estaba ese día. Había un lote atrás vacío. Y el Señor lo puso a hacer como un camino en madera y se le prendió fuego. No sé si el pastor Jesús se acuerda. Estábamos en una vigilia, se le prendió fuego eso atrás. Y allá lo que había era un gallinero. Y nosotros bien arrumaditos en un solo cuarto. Bueno, les estoy hablando hace más de 20 años porque el hermano David todavía no estaba. Pero en medio de aquella cosa que parecía locura, que era quemar una leña en un lote que estaba aparentemente vacío, el día de hoy hay un apartamento en ese lugar. Y si ustedes preguntan, ¿y cuánto les valió eso? Dios desató la bendición, lo regalaron. ¿Quién hace eso? Pero si no se entienden las cosas, ay no, pastor, qué vergüenza, más bien quedémonos adentro orando. Pero era el tiempo de Dios y era el momento de Dios. ¿Y cuántos estamos en el tiempo de Dios y en el momento de Dios para creer de que Dios va a hacer cosas grandes? Amén. Pero no se nos puede olvidar lo que Dios ha hecho. No se nos puede olvidar lo que Dios ya ha hecho a favor de nuestras vidas. Vamos ahora un poquito más adelante, 2 Corintios. Y el enemigo se quiere levantar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos creemos de que no prevalece en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Esa palabra ayer la estudiábamos, la inquiríamos en el servicio. 2 Corintios 10, versículo 5. Y es algo por lo cual vamos a orar ahorita. ¿Quieren saber por qué Caleb tuvo esa gran victoria en aquel momento? Y vamos a verlo porque dice la palabra 2 Corintios 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Y ayer el Señor nos decía, tenemos que revestirnos, armarnos de esas armas que Dios nos ha entregado. Pero dice derribando argumentos. ¿Será que aquellos hombres estaban argumentando cosas según lo que vieron? Tanto que dice que el pueblo entró en alboroto, ¿o no? Tanto que dice que el pueblo entró en angustia. Pero ¿qué fue lo que dice la palabra que hizo aquel Caleb? Dice que los mandó ¿qué? Callar. ¿Y cuántos vamos a hacer callar las voces que el diablo ha querido levantar en contra de nuestras vidas para decir no puedes, no se puede,
Pero ¿cuántos se pueden levantar por un momento y decirle sí se puede en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Dile, Señor, sí lo voy a tener, sí veré la gloria de Dios en aquella circunstancia, aunque todo se vea contrario, pero la última palabra dice, tu palabra la tienes tú, bendito Señor. Y dile, Señor, sí veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, y sí veré la bondad tuya, Señor, en esa circunstancia. Declara la palabra de Dios y dile, Señor, yo sí creo que todo argumento que se ha querido levantar, todo argumento de hombre de Satanás en contra, Señor, de lo que tú has dicho a mi vida, hoy se desbarata, hoy es anulado y declarado sin poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Porque dile, Señor, sí veré la gloria de Dios, sí veré, Señor, y sí poseeré esa tierra que fluye leche y miel en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Y cuántos creemos de que sí vamos a poseer esa tierra? Amén. Bueno, pueden tomar asiento, ya casi terminamos. Como buen hijo de mi pastor, ya casi. Amén. ¿Cuántos bendecimos a nuestros pastores por el gran ejemplo que nos han dado aún en las enseñanzas? Pero dice aquí la palabra del Señor, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y sabes por qué el enemigo ha ganado tanto terreno en el pueblo cristiano? Por falta de conocimiento. Oiga, si yo creo lo que dice la palabra, ¿por qué me voy a amedrentar? Claro que van a venir circunstancias difíciles, claro que van a venir cosas, pero si nosotros creemos en la palabra de Dios, el Señor sale adelante. ¿Y cuántos creemos que el Señor nos va a salir adelante? Dicen, bueno, ¿y usted de dónde saca eso? ¿La palabra acaso no dice que Él va como poderoso gigante adelante de nosotros? ¿Y cuántos creemos que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo es Dios Padre el que va a estar delante de nosotros como poderoso gigante y no seremos avergonzados, sino que veremos la gloria de Dios? Pero para que eso pase es necesario obedecerlo, es necesario hacer su voluntad, amén. Sigamos ahí, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Será que Josué no haría eso? Claro que sí. Humanamente era natural. Imagínense en encontrarse un hombre 2 veces más grande que yo. Y bueno, si el pastor es chiquito, imagínense el otro como sería de chiquito, ¿cierto? Humanamente uno puede decir, uy, eso amedranta o no. Y tranquilo, no estoy diciendo que yo amedrante, ¿no? Ah, el pastor no. Pero sí hay circunstancias en la vida que amedrantan, asustan, angustian y hacen muchas veces que el pueblo ¿qué? Retroceda. Por eso recordaba una canción que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Y cuántos vamos a avanzar y no vamos a retroceder? Hubieron 2 que no retrocedieron, pero sí hubieron 10 que iban a hacer retroceder a toda una nación. ¿Y cuánta gente ha retrocedido en el Evangelio por causa de no conocimiento? Ay, no, es que mejor me quedo allá porque allá me va mejor, porque. Y hoy en día, porque. Muchos están en fracasos, en ruinas, hogares destruidos, porque. Pero nosotros no somos los de porque. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra habla de tiempos muy angustiantes para esta época, principio de dolores, dice la palabra, y eso no lo podemos esconder. Pero por eso la palabra dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el Señor nos ha dado palabra para fortalecernos, ayudarnos. ¿Acaso el Señor no dijo el domingo el don de la multiplicación? Y Dios quiere multiplicar todo, no solamente la parte económica, en lo espiritual. ¿Cuántos necesitamos que nuestra fe sea multiplicada? Amén. Pero dice acá la palabra, llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia en Cristo. Cuida tus oídos, cuídate de lo que ves. Lastimosamente esos aparatos, bueno, en algunos casos son bendición, pero muchos los han utilizado para colocar negativismo. Muchas de esas cosas colocan aún en duda la palabra de Dios. Bendecimos a los muchos maestros, a los muchos profetas, pero qué mejor profecía que esta.
Oiga, si yo quiero saber qué es lo que va a pasar mírelo acá, esta es la mejor profecía y escrito está en ella. Por eso bendecimos a los muchos, pero mucha gente se termina enredando con estos muchos. Por eso si necesitamos conocer o entender algo, vayamos a la misma palabra de Dios. Cuando yo estaba en aquella situación que les comentaba, no crean, vino un momento de angustia, porque uno como proveedor de la casa entra en la angustia. Tanto fue que en un momento lo que hice fue arrodillarme y le clamaba al Señor. Y yo, bueno, ¿y esta situación qué? Para esa época llegó un devorador en los servicios, se nos dañó una cosa muy importante en nuestro hogar. Y uno se preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? Y curiosamente todo fue después de la gran sorpresa que ustedes saben que el Señor me entregó en mi cumpleaños. Y eso fue así, se desató esa bendición y ¡pah!, que todo se cayó. Y yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Y empecé a orarle al Señor, Señor, ayúdame. Y la respuesta que Dios me dio a través de su palabra fue y decía así literal, o se da un hijo, así lo dijo. Y su nombre será Paz. Y empezaba a declarar un poco de cosas en esa palabra y empezó el Señor a fortalecer mi ser que de pronto en el momento estaba decaído. Pero cuántas veces mucha gente no busca la solución en la palabra de Dios, sino ¿a dónde van? Ay, mire, es que pasa y no pasa. Y el buen consejero dice, mejor haga y no haga. Y lastimosamente, Dios bendiga a los consejeros, pero no todos los consejeros son buenos. Cuídate a quién le dices tus cosas. Cuídate a quién le pides consejo. En lo posible procura buscar a un hombre o una mujer de Dios. Y gracias a Dios que aquí sí tenemos un hombre y una mujer de Dios, amén. Pero algo que el Señor me enseñaba en ese tiempo y pasó, me preocupaba porque yo decía, y bueno, ¿y cuánto va a valer el arreglo de eso? Fue la lavadora. Yo decía, pero eso está nuevo, ¿qué le pasó? Y bueno, llamé al técnico. Es una persona que nos conoció hace mucho tiempo cuando estaba en la iglesia allí. Miren la importancia del buen testimonio. Aunque yo era un chico en ese momento, pero se acordaba de mí. Y empezamos ahí a mirar. Y estaba como él revisaba por aquí y decía, pero todo estaba bien. Yo le dije que desbaratara alguna cosa, sí, efectivamente medio la desbarató y dijo, no, eso no es el problema. Y él decía, ¿pero qué es? Y hizo alguna operación y se dio cuenta y dice, aquí hay algo raro. Tomó la decisión verdaderamente de desbaratar cómo era eso. Pues resulta que entre el tambor y el motor se había atascado una prenda de ropa que no sabemos cómo llegó ahí. Y yo decía, Señor, tan tremendo de que muchas veces, aunque la lavadora trabajaba, pero no estaba haciendo lo más importante. Y cuántas veces aparentemente vemos que la bendición está avanzando, pero no está fluyendo como Dios quiere. Y era lo que les decía ahorita, cuántas cosas de pronto están atascadas, frenadas en nuestra vida. Pero ¿será que hay algo que las está frenando? ¿Será que hay algo que está impidiendo que fluya la bendición? ¿Será que hay algo en nuestro carácter? ¿Será que hay algo en nuestro ser interior, de pronto alguna emoción, de pronto alguna cosa en el corazón que está impidiendo que veamos la gloria de Dios? Porque es tan bonito aquí, todos salimos, qué unción. Pero salimos afuera muchas veces y no, lo que estamos hoy hablando aquí, lo vamos a creer allá afuera. ¿Cuántos creemos de que allá afuera sí vamos a ver la gloria de Dios? De que hoy vamos a salir diferentes de este lugar, amén. Bueno, y voy rápido porque el tiempo ya ha ido pasando. Pero tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Dice la palabra que los llevemos cautivos a la obediencia en Cristo. ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Oiga, si Dios ha dado promesas sobre esos hijos, ¿será que Dios no lo va a hacer? No preguntes cómo Dios lo va a hacer. No preguntes cómo Dios lo va a hacer. Por eso la palabra siempre dice, bendito el fruto de su vientre. ¿Y cuántas mamás hay en este lugar? Pero cuántos siempre, Señor, yo bendigo el fruto de mi vientre, porque tú lo diste para bendición y no para maldición. Y dile, Señor, yo creo, Señor, que tú vas a bendecir y bendices el fruto de mi vientre hasta que Cristo
venga. Y es Dios el que quiere bendecir. Pero es el Señor también que quiere que inquiramos, bueno, ¿qué es lo que está de pronto ahí impidiendo? Y como lo veíamos, habían 10 que no quisieron y hubieron 2 que sí quisieron. Y como el tiempo ha ido pasando, vamos a ir nuevamente a Números 13. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos necesitábamos esta palabra? Amén. Números capítulo 13, versículo es el 14. Números 14. Leamos el 36. Bueno, el 24 antes, que esta parte es importantísima. ¿Te acuerdas que leíamos de que habían unos que estaban conforme a la carne o terrenalmente y habían unos en el espíritu, ¿cierto? Pero mira lo que dice el versículo 24. Números 14, 24 dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá ¿qué? Tendrá posesión. ¿Qué halló Dios diferente en él? Un espíritu diferente. Y por eso la palabra decía que el espiritual es diferente. Dios halló algo muy diferente en Caleb y aún mismo en Josué. Pero hoy dice algo tremendo, dice: decidió ir en pos de mí. ¿Y cuántos tomamos la decisión de ir en pos de nuestro Señor para ver la gloria de Él? Amén. Ahora sí vamos al 36. Y con esto ya voy terminando. Dice: y los varones que Moisés envió a recorrer la tierra, y que al volver habían hecho ¿qué? Habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, ¿qué? Desacreditándolo en aquel país. Tengan mucho cuidado con aquellos que murmuran y desacreditan el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, lo que les hablaba ahorita, bendigamos la tierra que Dios nos ha dado. ¿Cuántos bendecimos a Chía? ¿Cuántos bendecimos nuestra congregación? Dice: murmuraron, murieron de plagas delante de ¿quién? De nuestro Dios. Esa fue la consecuencia por la murmuración de aquellos. Pero ¿cuántos han escuchado a mucha gente murmurar y hablar mal de nuestro Señor? Pero hoy aprovecha y dile: Señor, ten misericordia, bendito Señor. Hoy pedimos misericordia porque sí hemos escuchado a muchos blasfemar, hablar mal de ti, de tu palabra, bendito Señor. Hoy clamamos porque tú no nos llamas a condenar a nadie, Señor, ni a decretar nada sobre nadie, Señor. Contrario, bendito Dios. Pero solamente clamamos de tu misericordia para que se arrepientan y se vuelvan de sus malas palabras a ti, bendito Dios. Y hoy te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a entender, Señor, que todo trae consecuencias, bendito Señor. Padre, y hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Vuelvo a leer, dice: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plagas delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefonia, ¿quedaron qué? Con vida. Dice, de entre aquellos hombres que habían ido a recorrer la tierra. Y ya lo vimos que fue lo que pasó con ellos. Ellos entraron y poseyeron la tierra que Dios les había dado. ¿En qué grupo quieres estar? Así que te vas a colocar en pie. Y vamos a darle gracias a Dios por esta bendita palabra. Amén. ¿Cuántos necesitamos un espíritu diferente? Pero ¿cuántos necesitamos renunciar a ese hombre terrenal? Por eso la palabra dice: despojándonos del viejo hombre. ¿Será que el viejo hombre dice que está lisiado,
es el que trae la incredulidad, es el que trae la duda, es el que trae el desánimo. No es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios esté enfermo. No es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios esté enfermo. Pero el enemigo ha utilizado mucho eso para que el pueblo de Dios deje de buscarle. ¿Y cuántos dicen no así con nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Cierra tus ojos ahí, dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Dile: Señor, gracias, Señor, porque tú me has dado a entender, Señor, de que tú nos has entregado una tierra, pero es la hora, Señor, de tomar posesión de ella, Señor. Tú nos has entregado esta tierra, Señor. Has entregado nuestros hogares, nuestros hijos, Señor, con un propósito. Y dile: Señor, yo creo que tú me ayudas, Señor, para tomar posesión de ella, pero somos conscientes, Señor, que necesitamos, Señor, un espíritu diferente en nosotros, Señor, como lo tuvo aquel Caleb. Dile: Señor, hoy renuncio en el nombre de Jesucristo, Señor, a esa tendencia del hombre natural. Dile: renuncio, Señor, a la incredulidad, renuncio a la duda, renuncio, Señor, a la maledicencia, renunciamos, Señor, a todo aquello, Señor, que enlaza al hombre natural, bendito Dios, al hombre terrenal. Dile: Señor, y renunciamos, porque tú no nos llamaste, Señor, para ser como muchos más, sino nos llamaste para tener un espíritu diferente. Y hoy clamamos delante de tu presencia, porque si tú dijiste, tú lo harás, bendito Dios. Pero dile: Señor, es necesario empezar por nosotros, es necesario empezar a tomar posesión de nosotros, es necesario empezar a tomar, Señor, la posesión de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestra voluntad, para que el enemigo, las circunstancias, los pensamientos contrarios, negativos, no tomen posesión de nuestro ser, de nuestra voluntad. Por eso dile: Señor, renuncio en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret a aquellos pensamientos, aquellos decretos contrarios que he proferido, que han proferido sobre mi vida. Hoy son anulados, hoy son declarados sin poder, porque si tú hablaste, Señor, de que vamos a poseer una tierra en la cual fluye leche y miel, es porque vamos a ver la gloria de Dios en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en lo afectivo, en lo emocional, bendito Dios. Pero dile: Señor, ayúdame, Señor, porque hoy necesitamos, bendito Señor, ese espíritu diferente. Hoy necesitamos ese espíritu diferente. Y dile: Señor, y todo, Señor, derecho legal que le haya entregado a Satanás, a sus demonios, hoy se le quita en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Si el diablo, sus demonios, habían tomado posesión de lo que Dios te había entregado, aún si puedes decirle: mis hijos le pertenecen a Jesucristo, por lo tanto el mundo, el diablo, no tiene más arte ni parte en ellos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, porque, Señor, tú nos has llamado, Señor, a poseer. Tú nos has llamado a poseer. Dile: Señor, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dile: Señor, yo necesito, Señor, recibir ese espíritu diferente, bendito Señor. Dile: Señor, yo necesito recibir ese espíritu diferente para exhibir la gloria del Dios Altísimo, Señor. Porque el mundo, Señor, está, Señor, exhibiendo muchas cosas, pero nosotros creemos, Señor, que prevalece Cristo por encima de aquellas cosas. Y dile: Señor, y yo creo que el conocimiento de Dios, Señor, en mi vida crece en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y que aquellos argumentos que se querían levantar en contra del conocimiento de Dios, aquella altivez que se quería levantar en contra del conocimiento de Dios, dile: no las acepto en el nombre de Cristo Jesús, porque sí veremos el favor de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Con esta palabra termino en Josué, donde empezamos. ¿Cuánto le dan las gracias a Dios por su palabra? Amén. Josué capítulo 18. Señor, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza, bendito Señor. Y en Jueces.
Pero ¿cuántos se van a apropiar de esa palabra? Amén. Josué 18 dice así la bendita palabra. El versículo 3 decía: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Pero ¿cuántos pueden decirle: Señor, perdóname por toda negligencia, bendito Señor? Dile: Señor, perdóname si de pronto por mi mala decisión, Señor, te he irritado, perdóname. Pero hoy, Señor, he tomado la decisión de tomar posesión de lo que tú me vas a dar y me estás entregando, bendito Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque, Señor, hoy no habrá un pueblo negligente, sino un pueblo diligente, Señor, un pueblo que queremos ser diligentes, Señor, para ver la gloria de Dios. Gracias te damos por tu amor y misericordia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por tiempo no alcancé, pero una de las cosas que generó estos 10 en nuestro Dios fue, dice la palabra, que lo irritaron. Por eso fue que dice la palabra que murieron de plagas, porque esta gente irritó al nombre del Dios Todopoderoso. Pero ¿cuántos vamos a ser fuente de gozo para nuestro Señor? ¿Cuántos vamos a ser fuente de gozo para la gloria de Dios? Amén. Padre, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, la cual no vuelve vacía, Señor, sino que produce fruto y fruto en abundancia, Señor. Levanta tus manos ahí a los cielos y dile: Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy nos preparamos, Señor, para recibir esa bendición que proviene de ti. Y hoy levantamos nuestras manos a los cielos y hoy recibimos la bendición del Padre. Hoy recibimos la bendición del Hijo. Hoy recibimos la bendición del Espíritu Santo. Hoy recibimos la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, la sentimental, la emocional, la económica. Y hoy recibimos esta que es la herencia de los hijos de Dios hasta que Cristo venga. ¿Y cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor y darle gracias por su palabra? Amén.